La información contenida en este manual interactivo es de propiedad y autoría de CEPAC. Esta producción ha sido realizada con la ayuda financiera de Conexión. El contenido del manual es de responsabilidad exclusiva de CEPAC. En modo alguno, debe considerarse que refleja la opinión de las financieras. CEPAC, con el apoyo de Conexión Fondo de Emancipación, hace posible esta producción interactiva como instrumento formador para introducir la piscicultura como medio de vida de las familias campesinas, con criterios de equidad de género, sostenibilidad ambiental y producción diferenciada. El interactivo propone un menú de 4 módulos, cada uno de ellos con sus respectivos subtemas e índices de contenidos. El interactivo también cuenta con autoevaluaciones para cada módulo. La piscicultura es el cultivo racional de los peces, lo que comprende particularmente el control de su crecimiento y su reproducción. Se practica en estanques naturales o artificiales. Vigila y regula la multiplicación, alimentación y el crecimiento de los peces, así como la puesta en funcionamiento y mantenimiento de estos. Muchas familias que se dedican a la práctica del monocultivo del arroz como principal y en algunos casos como única actividad económica, presentan una alta vulnerabilidad ante los efectos de los cambios climáticos. Su suelo en muchos casos no es apto para otro tipo de cultivos, limitando grandemente sus posibilidades de incursionar en otro rubro económico. En este sentido, se impulsó la piscicultura para diversificar sus medios de vida y reducir la situación de vulnerabilidad con la finalidad de que las familias que han incursionado en este rubro desarrollen competencias en el manejo de las piscigranjas, cosecha y poscosecha de pescado. La piscicultura en el departamento de Santa Cruz es relativamente nueva. Sin embargo, gracias a los resultados obtenidos en los últimos 5 años, esta actividad se está consolidando y se ha ido expandiendo bastante, mejorando los ingresos económicos y la calidad nutricional de las familias. Módulo 1. Principales especies de cultivo en Bolivia. Las principales especies de peces cultivados en Bolivia son la trucha, que es muy popular en la región occidental del país, requiere aguas muy oxigenadas, resiste temperaturas muy bajas, se puede criar grandes cantidades en espacios reducidos. La carpa. Es un pez de clima templado que resiste un rango amplio de temperatura, 1 grado centígrado a 35 grados centígrados. Es omnívora, es decir, que se alimenta prácticamente de todo lo que encuentra a su alcance y es de rápido desarrollo. El pacú. Es de cuerpo muy comprimido. Sus alevinos tienen el cuerpo plateado salpicado de puntos oscuros. Pero a medida que van creciendo, su coloración se torna negruzca en el dorso y verde amarillento en la parte ventral. Tiene dientes adaptados para triturar frutos y semillas que evidentemente prefiere. Pero también se puede alimentar de zooplancton e insectos acuáticos. El tambaquí. Comparte el nicho ecológico con el pacú, con el que tiene similitud en la forma, variando en su patrón de coloración gris oscuro en el dorso y lados con tonalidad anaranjada en la parte ventral un tanto más intensa en los juveniles que en los adultos. A diferencia del pacú, es más alto y tiene una espina relativamente corta en la base de la aleta dorsal. Sábalo. Es de cuerpo alargado, alcanza hasta 40 centímetros de longitud y puede llegar a los 2 kilogramos de peso. Tiene una coloración gris azulada en el dorso, un poco más clara a los lados y plateada en el vientre.
Su boca es terminal con labios a modo de ventosa, con dientes movibles e implantados en los labios que le permiten roer y lamer las algas pegadas a palos o piedras, así como obtener su alimento del fondo. Tipos de piscicultura. Existen básicamente 3 tipos de piscicultura. Piscicultura extensiva. Es cuando la crianza de peces se realiza en un estanque, ya sea natural o artificial, donde se siembran peces y ellos se alimentan de lo que tienen a disponibilidad en dicho estanque, es decir, que no se les proporciona alimento. Los costos y la mano de obra generalmente son bajos, pero la productividad del sistema también es relativamente baja. Piscicultura semi-intensiva. Se practica en forma similar a la extensiva, pero en este caso ya existen por lo general estanques o reservorios construidos por el hombre, y las técnicas de manejo se limitan simplemente a la siembra de los peces, abonamiento y preparación del estanque en forma incipiente y esporádica. En ocasiones, si se suministra algún tipo de alimento, estará compuesto principalmente por desechos domésticos y residuos agrícolas. Piscicultura intensiva. Consiste en lograr la producción a un control lo más completo posible. Se efectúa básicamente con fines comerciales y para esto se necesitan estanques técnicamente construidos con entrada y salida de agua. Las cosechas y las siembras se llevan a cabo periódicamente, obedeciendo a una programación de la producción. Se realiza un control permanente de la calidad de agua y se practican abonamientos frecuentes con estiércol de animales o fertilizantes químicos. Se suministra alimento concentrado con niveles mayores de proteína en forma permanente y se programa la densidad de siembra, la cual varía de acuerdo a la especie y el grado de explotación. Se aplica una mayor tecnología cuya base está dada por los recambios continuos de agua y/o la aireación. Principales características de los peces para piscicultura. Conversión alimenticia. La conversión alimenticia se refiere a la cantidad de alimento que requiere un pez para convertirla en biomasa o carne en un determinado tiempo, es decir, la cantidad de kilogramos de alimento que necesita el pez para llegar a pesar 1 kilogramo en el menor tiempo posible. Los peces más adecuados para el cultivo son aquellos que tienen una conversión alimenticia más alta, es decir, que alcanzan un mayor peso con menos alimento y en un menor tiempo. Tolerancia a las propiedades físico-químicas del agua. Las especies de peces más adecuadas para el cultivo son aquellas que tienen una alta flexibilidad en su tolerancia a variaciones en los factores físico-químicos del agua. Es decir, que cuanto más grande sea el rango de tolerancia a los factores físico-químicos, se presentarán menos problemas con los cambios en la calidad del agua. Por ejemplo, si un pez tiene una baja tolerancia a la disminución de oxígeno, entonces los problemas con la falta de oxígeno serán mucho más frecuentes y se necesitarán mayores cuidados para mantener el agua del estanque bien oxigenada. Y en el caso contrario, si el pez tiene alta tolerancia a bajas concentraciones de oxígeno, entonces el piscicultor no tendrá que preocuparse mucho por oxigenar el agua del estanque. De la misma forma, puede ocurrir esto con los otros parámetros físico-químicos del agua. Aceptación en el mercado. La aceptación del pescado en el mercado es un factor importante cuando se tiene que elegir la especie de pez que se quiere cultivar. La especie de pez debe ser conocida, tener buen sabor, que sea del agrado de los clientes, tener un precio que resulte rentable y atractivo, tanto para el piscicultor como para el comprador. Si se elige una especie de pez que sea desconocida o al menos poco conocido, si no tiene un sabor del agrado de mucha gente y si su precio resulta demasiado elevado, entonces será muy difícil ponerlo a la venta en el mercado.
Evaluación del módulo 1. 1. ¿Qué es la piscicultura? Es el cultivo racional de los peces, lo que comprende particularmente el control de su crecimiento y su reproducción. Es cultura natural de tener peces. 2. ¿Cuáles son las principales especies de peces para la piscicultura en Bolivia? Trucha, carpa, pacú, tambaquí, sábalo, surubí, pejerrey, platincho, paiche. 3. ¿A qué tipo de piscicultura corresponde la crianza de peces a nivel comercial? Piscicultura extensiva, piscicultura semi-intensiva, piscicultura intensiva. 4. ¿A qué se refiere la conversión alimenticia? La cantidad de kilogramo de alimento que necesita el pez para llegar a pesar 1 kilogramo en el menor tiempo posible. La fabricación de alimento balanceado para los peces. 5. ¿Cuáles son las propiedades físico-químicas de mayor importancia en la piscicultura? Temperatura, oxígeno disuelto, pH, salinidad, alcalinidad, transparencia y conductividad. Velocidad del agua, cantidad de agua, olor del agua. Módulo 2. Propiedades físico-químicas del agua, microorganismos acuáticos y características de la piscicultura. Propiedades físico-químicas del agua. Temperatura. Todas las actividades fisiológicas de los peces. Respiración, digestión, excreción, alimentación, movimientos, defensa inmunológica, etc. Están íntimamente relacionadas con la temperatura del agua. Las áreas tropicales y subtropicales tienen mayores problemas con temperaturas bajas. Los peces de aguas tropicales generalmente se sienten bien en temperaturas entre 22 a 28 grados centígrados. Su apetito máximo es en temperaturas de 24 a 28 grados centígrados. Por debajo de los 20 grados centígrados y por encima de los 32 grados centígrados, su apetito disminuye. Es importante que los piscicultores midan la temperatura de la superficie y del fondo de los estanques. La temperatura del fondo, donde los peces viven, es mucho más importante. Las horas más apropiadas para medir la temperatura son al amanecer y al finalizar la tarde. Esto mostrará cuánto fluctúa la temperatura en el estanque. En estanques con más de 1 metro de profundidad, la diferencia entre la temperatura de la superficie y la del fondo puede ser de 2 grados a 4 grados centígrados. Esto cuando la transparencia es de 20 a 25 centímetros. Oxígeno disuelto. El oxígeno disuelto en el agua es tal vez el más importante parámetro físico-químico en los cuerpos de agua. Las principales fuentes de oxígeno para el agua son la atmósfera y la fotosíntesis del fitoplancton, algas microscópicas. Por otro lado, las pérdidas son el consumo por la descomposición de materia orgánica, pérdidas a la atmósfera y la respiración de organismos acuáticos. Durante el día, la fotosíntesis del fitoplancton o algas microscópicas va aumentando el oxígeno disuelto en el agua y a partir del atardecer, debido a que ya no hay luz solar y no se produce fotosíntesis, la cantidad de oxígeno disuelto va disminuyendo por acción de la respiración de los organismos acuáticos, y esto se va incrementando hacia el amanecer. Es por esta razón que cerca al amanecer, cuando hay poco oxígeno disuelto en el agua, los peces salen a boquear a la superficie. Consecuencias de la falta de oxígeno disuelto en el agua. Los peces dejan de comer. El agua cambia de color de verde a café. Los peces boquean. Abren y cierran la boca
en la superficie. Los peces se concentran cerca de la entrada de agua. Muerte de los peces más grandes. Son los que necesitan más oxígeno. Medidas que se deben tomar cuando falta oxígeno en el agua. Disminuir gradualmente o incluso detener el abonamiento orgánico. Llenar el estanque con el máximo de agua limpia posible y con una caída brusca. Evitar agitar el agua del fondo, es decir, no pasar la red de arrastre o no entrar al estanque. Remover plantas que den mucha sombra al agua e impidan la fotosíntesis. Aplicar cal hidratada, pues la misma reducción de la cantidad de dióxido de carbono en el agua hace que haya más oxígeno disponible para los peces. pH. El pH indica si el agua es ácida, alcalina o neutra. Sus valores van de 1 a 14. Si el pH es 7, se dice que es neutra. Si está por debajo de 7, es ácida. Y si el pH es superior a 7, es básica o alcalina. El pH es un factor muy importante en la piscicultura, ya que si el agua está muy ácida o muy alcalina, los peces pueden sentirse mal, dejar de comer e incluso, si la acidez o la alcalinidad son muy altas, los peces pueden llegar a morir. Por este motivo es necesario regular el pH y corregirlo. Si el agua está muy ácida, se puede elevar el pH con adición de productos calcáreos y si el pH está muy alcalino, se puede bajar el pH con adición de compuestos orgánicos que tengan un pH ácido, como por ejemplo el abono animal. Alcalinidad o dureza carbonatada. La alcalinidad es una medida de la concentración total en carbonatos y bicarbonatos de sustancias tales como el calcio y el magnesio, que son típicamente alcalinas. Los bicarbonatos de calcio predominan en las aguas naturales. En estanques de piscicultura son deseables valores por encima de 20 miligramos por litro de carbonato de calcio. Dureza. La dureza general se refiere a las concentraciones disueltas de iones de magnesio y calcio. Cuanto más sales haya, más dura será el agua. Y por el contrario, pocas sales disueltas serán aguas blandas. Las aguas duras son alcalinas y las aguas blandas son neutras a ligeramente ácidas. El agua dura es importante para que los peces crezcan bien. En caso de que el agua sea demasiado blanda, el piscicultor o piscicultora puede aumentar la dureza adicionando cal al agua. La dureza general se mide en partes por millón, ppm equivalentes a miligramos por litro. El rango aconsejable para peces tropicales es de 60 a 180 ppm miligramos por litro. Nitrógeno. El nitrógeno es uno de los componentes básicos de la biomasa de los organismos y es importante en la producción de fitoplancton. Las principales fuentes naturales de nitrógeno pueden ser la lluvia, materia orgánica e inorgánica y la fijación de nitrógeno molecular dentro del propio estanque. El nitrógeno está presente en los ambientes acuáticos en varias formas. Las de mayor importancia en piscicultura son el amoníaco, los nitritos y los nitratos. El amoníaco es el principal componente nitrogenado de las excreciones de los peces. Es un gas muy soluble y muy tóxico para la mayoría de las especies. Dicha toxicidad aumenta cuanto más alto sea el pH del agua. Los nitritos son un compuesto químico formado en el proceso de nitrificación del estanque. En dosis bajas causan estrés, bajando las defensas de los peces, aumentando así su probabilidad de enfermedad, y en dosis más elevadas pueden ser letales al bloquear la absorción de oxígeno a los glóbulos rojos de la sangre, y los peces mueren asfixiados.
Los nitratos en niveles altos indican una acumulación de excremento del pez y de compuestos orgánicos, generando la probabilidad de que el pez sufra alguna enfermedad. Conductividad. Es una forma de validar la cantidad de nutrientes disponibles en los cuerpos de agua. Cuanto mayor sea la cantidad de sales disueltas en el agua, mayor será la conductividad. Asimismo, aguas muy duras o alcalinas también presentan elevada conductividad. Los valores medios de los estanques en piscicultura están en torno de 23 a 71 microsiemens por centímetro. Transparencia. La transparencia está en función directa a la cantidad de partículas en suspensión en el agua. En piscicultura, la transparencia deseada es de 25 a 30 centímetros. Aguas muy transparentes provocan crecimiento de plantas enraizadas en el fondo del estanque y perjudican el manejo del estanque. Y aguas muy turbias ocasionan baja productividad, pérdida de oxígeno, mala visibilidad del alimento y obstruyen las agallas de los peces. Microorganismos acuáticos y su importancia en la piscicultura. Los microorganismos acuáticos juegan un rol muy importante en el estanque, ya que conforman los primeros eslabones en la cadena alimenticia del estanque. Algas microscópicas o fitoplancton. Estas algas solo pueden verse con un microscopio. Son responsables de darle el color verdoso al agua. Su principal aporte al estanque es la producción de oxígeno. Producen alrededor del 90% del oxígeno disuelto en el agua, que es imprescindible para la vida de los peces y otros organismos que viven en el agua. Además, conforman el primer eslabón de la cadena alimenticia. Sirven de alimento para el zooplancton o pulgas de agua. Animales microscópicos o zooplancton. El zooplancton son animales microscópicos que están en el agua. No tienen movimiento propio o este es muy reducido. Se alimentan de fitoplancton. El zooplancton está compuesto por dos grupos de microorganismos. Los rotíferos, que son muy pequeños, tamaños de 0,1 a 1 milímetro, y los microcrustáceos, que son de mayor tamaño, 1 a 2 milímetros, compuestos por dos grupos, los cladóceros y los copépodos. Los microcrustáceos son los más importantes en la piscicultura debido a que pueden ser fácilmente atrapados por los peces y tienen un gran aporte nutricional. Construcción de estanques para piscicultura. Para la construcción de estanques de piscicultura es necesario elegir muy bien el terreno, preferentemente elegir terrenos planos o con suave declinación, no superior a 2 metros de desnivel a cada 100 metros de distancia o 2%, posibilitan un mejor aprovechamiento de área. Los suelos deben ser arcillosos y de baja permeabilidad, ya que permiten una construcción de diques más estables y más favorables en la construcción de estanques. Suelos arenosos o con grandes cantidades de casquillo generalmente presentan alta infiltración demandando un uso mayor de agua. Esos suelos también son poco estables y más susceptibles a erosión. Para verificar si el suelo es apto para construir estanques, se pueden realizar las siguientes pruebas. Prueba de la bola. Agarrar un poco de tierra, humedecerla y apretarla hasta formar una bola. Luego lanzarla hacia arriba 2 a 3 veces. Si la bola no se rompe, entonces el terreno es bueno para retener el agua. Realizar esta prueba en varios sitios del terreno. Prueba de filtración. Hacer un hueco de 1 metro de diámetro por 1 metro de profundidad. Llenarlo de agua al atardecer. Luego, a la mañana siguiente, verificar si el agua fue retenida por el suelo. Si el suelo retiene el agua, al menos en un 70 a 80%, entonces este será apto para construir el estanque. Realizar esta prueba en al menos 2 sitios del terreno. La excavación de los estanques debe realizarse con maquinaria pesada, preferentemente con una oruga de 6 o de 7, para que le dé la inclinación adecuada a los taludes y que además su peso compacte los diques y coronas del estanque. Al finalizar el trabajo de la maquinaria,
Se deben afinar los bordes a mano y eliminar cualquier rastro de ramas, raíces o piedras. Dimensiones o profundidad del estanque. Lo ideal para la piscicultura es tener estanques rectangulares, es decir, relativamente angostos y largos. Los estanques más utilizados son de 20 a 30 metros de ancho, por 80 a 120 metros de largo. Se pueden hacer estanques más cortos o más largos, pero es aconsejable no hacerlos más anchos, porque cuanto más ancho sea el estanque, se necesitará una red más larga y más personas para redear. La profundidad ideal en los estanques de piscicultura es de 1.5 metros. Sin embargo, es mejor que uno de los extremos tenga una mayor profundidad de 2 a 2.3 metros. Dirección del estanque. Normalmente, el viento sopla de norte a sur o de sur a norte, y por esta razón se deben construir los estanques en esta dirección, ya que si el viento sopla a lo largo del estanque, cubre una mayor superficie y genera más olas y más movimiento en el agua, ayudando a oxigenar el agua del estanque. Nota: es aconsejable poner plantas a manera de cortinas rompeviento en la parte sur del estanque para evitar que los vientos del invierno, surazos, enfríen el agua del estanque.